Bueno, estamos viendo algunos pasajes del libro de Mateo. En el nombre general de esta serie es Conversando con Jesús. Y hoy nos toca ver Conversando con los aspirantes. Yo recuerdo tiempo atrás, cuando estaba en la secundaria, todos los muchachos comentaban las películas de Rambo, de Comando. Algunos de ustedes se acordarán, ¿verdad? Y todos decían, y era época de terrorismo, y todos decían: yo aspiro a entrar a la Marina para luchar contra los terroristas. Pero ¿cómo será? Le decía, ¿no? Bueno, ahí me dan mi fusil y los desaparezco a todos. Qué fácil, ¿no? Otro decía que iba a entrar al ejército, que iba a agarrar un tanque, iba a bombardear a todos los que le hacían daño al Perú. Y así, otros decían que se iban a meter a la Fuerza Aérea y que desde el avión iban a lanzar misiles contra todos aquellos que atentaban contra los peruanos. A hablarlo era fácil. El asunto es que luego algunos de mis compañeros y que les habla, entramos al servicio militar y es un proceso largo. Y en ese proceso descubrimos que las cosas no eran fáciles. Ahí nos comenzaron a inculcar cómo los enemigos se preparaban para derrotarnos. Y vaya que las explicaciones eran tan crudas y que algunos tuvieron miedo y pidieron a sus familiares que los retiren, que los sacaran. Cuando nos avisaron que nos iban a enviar a una emergencia, muchos lloraban de miedo. No querían ir al lugar donde estaban, digamos, la zona de conflicto, y específicamente en la zona de Ayacucho. Entonces, todos los que aspiraban, un grupo se retiró, y los que quedamos fuimos y estuvimos ahí varios meses, viendo muchas cosas que hasta ahora las tengo guardadas en mi corazón, y doy gracias a Dios que en ese aspecto Dios me ayudó a superar. El asunto es que muchas veces aspiramos a algo, pero nos olvidamos que hay un compromiso de por medio, un compromiso que involucra sacrificio, entrega, valor, y la lista sigue. Pero la pregunta es: ¿qué es un aspirante? Un aspirante es una persona que pretende, puede ser un empleo, pretende una distinción, o pretende un título, o pretende un reconocimiento, pretende lograr algo, pero muchas veces se olvida o desconoce que hay un costo. Y Mateo nos va a presentar a dos aspirantes. Y busque por favor Mateo capítulo 8, versículo 18 en adelante. Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, el domingo pasado vimos Conversando con el enemigo. Hoy estamos viendo Conversando con los aspirantes. En esta ocasión Mateo nos va a mencionar dos aspirantes. Vamos a centrarnos solamente en Mateo. Sé que hay otro libro de la Biblia que menciona que eran más, pero solamente nos vamos a concentrar en Mateo. Y dice el versículo 18, hermanos, Mateo capítulo 8, versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó, o sea, dio instrucciones a sus discípulos, pasar al otro lado, en este caso del lago de Galilea. Entonces, usted sabe, mi hermano y mi hermana, que muchas veces Jesús se veía rodeado por multitudes. Hay un comentarista, Carson, que usa la palabra que Jesús vivía y en medio de la multitud acosado, ¿no? La gente lo seguía. Pero después de un rato Jesús se daba un tiempo para descansar, o sea, despedía a las multitudes para descansar.
Y eso nos muestra que Jesús era completamente Dios, pero también completamente hombre. Y Él necesitaba descanso. Jesús necesitaba un respiro ocasional de las interminables demandas que exigía su ministerio. La gente lo buscaba, la gente le pedía ayuda. Y también sus discípulos necesitaban descansar. Ellos tenían también sus necesidades, ¿no? Necesitaban descansar, necesitaban tener un tiempo de respiro, necesitaban comer y necesitaban estar a solas con el Maestro. Cuando Jesús decidió atravesar el lago, el asunto del compromiso fue presionado por varios hombres que al parecer estaban reevaluando su relación con Él. Mateo nos comparte en esta ocasión que dos hombres se acercaron pues a Jesús justo antes de que Él diera la orden de cruzar el lago. Entonces estos hombres eran aspirantes. Estos hombres deseaban formar parte de ese círculo tan íntimo que conformaban pues los discípulos que nosotros conocemos, los discípulos de Jesús, los más íntimos. Ahora, estos señores, estos dos personajes, eran solamente seguidores, pero aún no habían tomado, ojo con eso, no habían tomado un compromiso de seguir a Jesús. Ahora, en esta mañana, lo que Dios va a hacer a través de su palabra, hermanos, y también cuando estuve haciendo este estudio, también yo me hice esa pregunta: ¿realmente estoy comprometido con Cristo o soy simplemente un seguidor? Un seguidor. Este hombre lo seguía, lo vamos a ver luego ampliamente, pero no se había comprometido con Jesús. Y vamos a analizar al primer aspirante. El primer aspirante es un escriba. Note lo que dice el versículo 19. Dice: y vino un escriba, o sea, uno de los maestros de la ley religiosa, y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Ahora, la pregunta es: ¿quién era un escriba? Mis hermanos, un escriba era una de las autoridades de la ley judía y estaba estrechamente asociado con los fariseos. Ahora, los escribas eran personas muy educadas, eran personas que conformaban la clase académica de la sociedad judía. O sea, eran personas muy respetables, pero también eran personas muy leales al sistema de tradiciones religiosas que muchos de sus predecesores habían sido fundadores en crear. Típicamente, hermanos, los escribas eran maestros, y lo curioso es que estos escribas no eran seguidores de maestros. Ojo, note bien esto: los escribas eran maestros, pero no eran seguidores de maestros. Y de manera especial eran renuentes a seguir a Cristo, a un maestro como Cristo, Jesús no solo no había estudiado en una escuela rabínica. Entonces estos señores decían: ¿qué me va a enseñar si él ni siquiera estudió en la escuela de Shammai, ni siquiera en la escuela de Gilei? ¿No? Ellos sí habían estado en una escuela rabínica, Jesús no. Pero sin embargo, Jesús denunciaba las tradiciones que ellos consideraban muy sacrosantas. Pero curiosamente, este escriba, que formaba parte de esos maestros que no seguían a maestros, este maestro, con mucha reverencia, le dice a Jesús: Maestro. Qué interesante, ¿verdad? Un maestro muy respetable le dice a Jesús: Maestro. Ahora, esta palabra que usa el escriba en el griego es didáscalos. Y que este hombre le diga a Jesús didáscalos era en sí misma una concesión muy considerable para un escriba. Y sin duda, tanto la multitud como el círculo íntimo de los 12 discípulos están impresionados que un escriba que no seguía a un maestro le llama a Jesús Maestro. Sin duda, podemos ver que en la propia mente de este hombre, este escriba,
él estaba fuertemente convencido de que era cierto que él seguía a Jesús en su mente. Es probable que reconociera sinceramente, de corazón, la enseñanza de Jesús, que reconociera el poder de Jesús que provenía de Dios y que el Señor era de alguna manera un hombre de Dios único y especial, pero por el momento. Pero el escriba lo encontró a Jesús muy llamativo y quiso asociarse con él y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas, o sea, te acompañaré. Eso le está diciendo a él. Pero Jesús, mis hermanos, sabía que una fuerte profesión de fe no refleja necesariamente un fuerte compromiso. Si yo te pregunto, hermano, si has recibido a Cristo, tú me vas a decir amén. Y Dios te bendiga por tu profesión de fe. Pero la pregunta es, ¿estás comprometido con Jesús? Hace poco participé en una conferencia de evangelismo y lo que dijo el pastor que dio la conferencia fue muy cierto. Él dijo: si tú has recibido a Cristo en tu corazón, también el mundo avanza, y el mundo avanza a pasos agigantados. Entonces nosotros tenemos que capacitarnos en la palabra de Dios, llevar cursos. ¿Sabe por qué, hermano? Lo vimos el domingo pasado. El diablo no descansa, ¿cierto? El diablo no descansa. No podemos darnos un respiro. Nuestro compromiso tiene que ser tal de que invirtamos horas en oración, invirtamos tiempo para compartir nuestra fe de Cristo, nuestra fe en Cristo Jesús. Invirtamos tiempo capacitándonos. Pero ¿cómo lo hago, pastor? Usted viera las inmensas tareas que nos dejan. Hermanos, humanamente a veces nos dejamos aplastar por las circunstancias, pero hay que realmente depender de Dios. Si queremos estar bien comprometidos con Dios, pues dependamos de Dios, porque Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. He conocido aquí jóvenes que están en la universidad, pero están bien comprometidos con Cristo. Conozco hermanos que ya laboran, son profesionales, tienen familias, tienen hijos, pero están bien comprometidos con el Señor. No es difícil si es que tú te pones en la mano de Jesús, si es que te comprometes realmente con Jesús. Pero este hombre le dice a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas, o sea, te acompañaré. Entonces, si tú has aceptado a Cristo, tienes que mostrar a Jesús un fuerte compromiso. Hay un comentarista, Hendriksen, me llamó mucho la atención lo que él dice aquí. Les voy a compartir lo que él escribe en su comentario. Las intenciones de este escriba no eran del todo honorables. Eso es muy cierto. ¿Por qué? ¿Qué vio este escriba? ¿Vio a Jesús? Sí, lo vio a Jesús. ¿Escuchó su mensaje? Sí, lo escuchó. ¿Vio su poder? Sí. Pero ¿qué vio en realidad él? Vio multitudes, vio milagros, vio el entusiasmo de la gente. Entonces, ante sus ojos de él, a él le parecía muy bueno estar estrechamente asociado con Cristo, estar asociado con quien era el centro mismo de toda esa acción. Así que quería ser discípulo de Jesús. Está bueno ser discípulo de Jesús, me conviene, vale la pena. Pero este hombre no había comprendido las implicaciones del discipulado. ¿Cuáles son? La negación de sí mismo, el sacrificio, el servicio, el sufrimiento. Él solamente veía multitudes, milagros y el entusiasmo del público. Entonces Jesús respondió a la declaración del escriba haciendo una afirmación propia. Jesús no cuestionó verbalmente la sinceridad del hombre, una sinceridad equivocada, sino que simplemente mencionó algunas exigencias del verdadero discipulado que el hombre no había considerado o que no había entendido.
Y Jesús le va a dar una respuesta a este aspirante. Observe el versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, o sea, cuevas donde vivir. Las aves, o sea, los pájaros del cielo, nidos. Pero le dice: mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. O sea, no tiene ni un solo lugar donde descansar. Entonces Mateo nos dice que Jesús se toma el tiempo para hablarle a este escriba de las zorras y las aves. Y Jesús le va a decir a este hombre, ¿no? Le va a hacer ver que las zorras que abundan en los lugares donde él ha viajado, porque Jesús era un hombre que con sus discípulos recorría todos lugares, iban a pie, se tomaban horas, días para llegar a ciertos lugares, y en la ruta siempre observaban zorras, a los zorritos por ahí corriendo. Pero estas zorras tienen sus cuevas, tienen sus guaridas, tienen sus madrigueras, pero son lugares estables donde ellos pueden llegar, estos animalitos, y pueden ahí descansar. Es un lugar que ellos mismos lo han preparado y es ahí donde ellos van frecuentemente para descansar, tener sus crías, formar ahí sus familias. Pero es un lugar permanente para ellos. Las aves también tienen sus nidos o su alojamiento temporal, porque arman sus nidos, ahí esperan que los pajaritos nazcan, ¿verdad? Y una vez que nacen y aprenden a volar, ya dejan el nido. O sea, son lugares estables pero temporales. Pero el Hijo del Hombre, para el Hijo del Hombre las cosas son diferentes. Porque en sus peregrinaciones de lugar en lugar, aquel hombre que desde que nació no tuvo un lugar en el mesón, tampoco tiene un lugar donde pasar la noche. Los evangelios nos dicen, de manera resumida, que cuando fue a Judea lo rechazaron, en Juan capítulo 5, versículo 18. Cuando fue a Galilea lo expulsaron, en Juan 6:66. Cuando fue a Gadara le rogaron que deje el distrito, en Mateo 8:34. En Samaria le negaron hospedaje, en Lucas 9:35. Mis hermanos, quiero que entiendan algo. Se trata del Hijo del Hombre. Se trata del Hijo de Dios que está pasando por esta situación. No tiene un lugar donde recostar la cabeza. Y lo interesante es que Jesús, y es un dato que nos da Mateo, Jesús se hace llamar Hijo del Hombre. Y cuando él menciona Hijo del Hombre, o sea que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, enfatizaba el hecho de que el portador de este título, que es Cristo, no era el Mesías nacionalista que esperaba el pueblo, no era ese Mesías nacionalista de la esperanza judía, sino en un sentido, en realidad Él es el Salvador del mundo. Pero la gente no entendía eso. Por lo tanto, este gran rey, el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, la gloria de Israel, el Cordero de Gloria, el Hijo de Dios, no tenía un lugar donde descansar, tenía menos comodidades que muchos animales. Entonces encontramos, si nos damos un tiempo, vamos a encontrar que en los evangelios este título Hijo del Hombre se menciona 80 veces. Interesante. Y este fue el nombre más común que usó Jesús para sí mismo. Este era un término de su humillación y especialmente apropiado en la ilustración de que no tiene dónde recostar su cabeza. En medio de su humillación, Jesús ni siquiera tuvo las comodidades básicas de la vida. No tuvo un lugar propio, no tuvo una casa, no tuvo una propiedad, ni siquiera una tienda. Entonces ahora, este escriba tiene que calcular el costo de edificar la torre. Este escriba tiene que considerar que el seguir a Jesús implica luchas y guerras. Este escriba tiene que hacer ahora un balance de la autenticidad de su compromiso. Y en esta mañana Dios te invita a que tú hagas un balance de tu compromiso. Si es un compromiso auténtico o simplemente un compromiso religioso. Porque este escriba sí seguía a Jesús.
sí seguía a Jesús, pero solamente venía a Jesús a escuchar su palabra, solamente cantaban y luego se iba. Luego otra vez volvía, se enteraba que Jesús estaba en un lugar ahí enseñando, luego iba, escuchaba, veía los milagros que Jesús hacía, veía cómo la gente magnificaba a Dios, entre comillas, porque luego esa gente más adelante exigía que lo crucificaran, y nada más. No había una autenticidad de su compromiso. Y Jesús le está exigiendo a él que haga un balance de la autenticidad de su compromiso. Tiene que analizar si su fe declarada es profunda, poco profunda o superficial. Este escriba tiene que evaluar si solo es asombro, si solo es emoción, o si realmente está listo para comprometerse con Jesús. Antes de pasar al segundo aspirante, ¿usted ha calculado el costo de su compromiso? ¿Realmente usted es consciente de que seguir a Jesús no solamente es estar acá, venir acá a congregarse, lo cual la Biblia nos ordena que nos congreguemos, no como otros que faltan por costumbre? Es importante congregarse, pero no solamente es venir, escuchar, cantar y orar, y luego me desconecto de Dios toda la semana y luego vuelvo otra vez el domingo, igual como este escriba, que solamente iba a escuchar a Jesús y ver lo que Jesús hacía, nada más. Usted tiene que hacer un balance de la autenticidad de su compromiso con Cristo. Usted tiene que autoanalizarse, autoevaluarse. Si realmente su vida cristiana es profunda, poco profunda o superficial. El domingo pasado vimos que Dios busca realmente adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren muy profundamente, que estén comprometidos muy profundamente, que no sea poco profundo, que no sea nada superficial, sino profundo. Un corazón totalmente controlado por el Espíritu Santo, un corazón que totalmente esté saturado de la palabra de Dios, un corazón que esté deseoso de vivir la palabra de Dios, un corazón que viva cada día para proclamar el glorioso, bendito mensaje, ese mensaje que salva, ese mensaje que transforma, ese mensaje que puede transformar toda una nación. Dios desea corazones que le adoren profundamente. Jesús te dice en esta mañana, hermano, las zorras y las aves tienen un lugar, pero el Señor te dice, yo no tengo un lugar donde descansar. Pero Él está comprometido con su Padre. ¿Qué espera Jesús? Que tú imites ese compromiso. Que así Él estuvo bien comprometido con su Padre, también nosotros estemos muy comprometidos con el Señor. Pero pastor, Dios no me ha llamado para ser pastor, Dios no me ha llamado para ser misionero. No. El compromiso es para todos. Para todos. No solamente para el pastor, para el misionero, para el seminarista. El compromiso, el llamamiento para el compromiso es para todos. Para todos, hermanos. El segundo aspirante, Mateo le llama otro de sus discípulos. Nota lo que dice el versículo 21. Dice el versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero. O sea, deja que primero regrese a casa, le está diciendo prácticamente. O si no, dame permiso. Y entierre, dice, a mi padre. O sea, para ir primero a enterrar a mi padre, luego te seguiré. Entonces, Mateo le llama específicamente otro discípulo. O sea, era uno de los discípulos de Jesús en el sentido de ser un seguidor extra oficialmente.
O sea, él se había identificado con Jesús, pero no formaba parte de los 12. Pero curiosamente, MacArthur en su comentario le llama parásito. Le llama parásito, suena muy fuerte, me impresionó bastante cómo se refiere a este discípulo. Quizás, dice él, había sido el Señor por el campo durante algunas semanas o algunos meses. Pero en un sentido más amplio, era un discípulo de Jesús. O sea, solamente era un seguidor nada más. Un seguidor. Deseaba ser discípulo en el sentido más estrecho. O sea, él miraba de lejos que Jesús iba con los 12 por aquí, por allá, se iban a lugares, viajaban juntos, todo. Pero él seguía de lejos y él decía, me gustaría formar parte de ese grupo íntimo. Me gustaría formar parte, ¿no?, de ese grupo donde Jesús se toma tiempo a estar solamente con ellos. Me gustaría ser un seguidor permanente de Jesús. Ir ahí a esos lugares, pasar las noches ahí con todo el grupo y estar ahí, ¿no? Y que la gente nos vea y sobre todo que la gente me vea que formo parte del círculo de Jesús. Que la gente me vea que ando con Pedro, con el otro, ¿no? Y sobre todo que me vea conversando con Jesús. O sea, él estaba pensando ahí en sí mismo, pero no entendía lo que implicaba estar con Jesús, seguir a Jesús. Él no entendía el costo de formar parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba mostrando que no estaba dispuesto o completamente dispuesto a dar este paso de compromiso. Entonces, ¿qué le dice él a Jesús? Que le permita enterrar a su padre. Eso le dice él a Jesús, ¿no? Y los judíos, hermanos, no practicaban el embalsamiento de un muerto. Ellos debían prepararlo rápidamente y enterrarlo. No solamente eso, sino que su tradición requería que la persona hiciera luto por su padre o madre fallecidos durante el periodo de 30 días. El acto final de devoción a los padres era ver de que fueran adecuadamente enterrados. Dado que Jesús en esta ocasión estaba a punto de cruzar el lago, ¿se acuerdan del primer versículo?, ¿no? Vino Jesús a la multitud, ordenó a sus discípulos que crucen al otro lado, ¿verdad? Entonces, ya Jesús había dado la orden que crucen el lago. Entonces, era evidente que un entierro no podía esperar hasta su regreso. O sea, Jesús no le dijo a este hombre, ya vas a enterrar a tu padre. Entonces, alto, no crucen el lago, vamos a esperar que entierre a su padre. Y aparentemente uno lo entiende así, pero no. El hombre, o sea, que el hombre pidiera permiso para enterrar a su padre no significaba que su padre hubiera muerto. La frase era una expresión común del cercano oriente. Se refería a la responsabilidad de un hijo de ayudar a su padre en el negocio familiar hasta que el padre muriera y la herencia se distribuyera. Entonces, es obvio que tal compromiso podía implicar un tiempo bastante largo. Probablemente el padre era muy joven, entonces el hijo tendría que esperar 30 o 40 años si es que el padre no muere antes, ¿verdad? Pero ¿qué significaba la expresión enterrar a mi padre? Simplemente significaba quedarse en casa y cumplir con sus responsabilidades familiares hasta que su padre muriera y él recibiera parte de la herencia. O sea, en otras palabras, Señor, déjame asegurar mi herencia primero, pues, y después te sigo. Claro, pues, Señor, digo, para la obra, Señor. Por costumbre, la herencia de un individuo se perdía. Mira, él podía perder la herencia o se reducía si éste no cumplía con sus responsabilidades esperadas con la familia. Entonces, la frase, debo enterrar a mi padre, frecuentemente equivalía, quiero esperar hasta recibir o asegurar mi herencia. Eso es lo que prácticamente le dijo este segundo discípulo a Jesús. Entonces, podemos ver que este segundo discípulo era superficial. No había un compromiso
profundo con Jesús. Este discípulo no quería arriesgarse a perder su herencia. Si él se comprometía por completo con Jesús, iba a perder su herencia. Entonces él le dice a Jesús: quiero enterrar primero a mi padre. O sea, quiero asegurar mi herencia. Este hombre quería estar asegurado con Jesús, asociado con Jesús en nombre, pero el enfoque de su vida estaba hacia la prosperidad, hacia la herencia, hacia el bienestar personal, pero no en servir al Señor. Porque el siguiente Jesús le dio su respuesta. ¿Qué le respondió Jesús? Versículo 22. Jesús le dijo: sígueme. O sea, sígueme ahora. ¿Lo entiende, hermano? Jesús dijo: sígueme. Pero en realidad Jesús le está diciendo: sígueme ahora. No dentro de 10 años hasta que muera tu padre, no hasta dentro de 40 años, no hasta los 50 años. No. Sígueme ahora. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Ahora, lo que dijo acá Jesús era una retórica proverbial, que significaba: permite que el mundo se ocupe de las cosas del mundo. Los espiritualmente muertos pueden encargarse de sus propios asuntos. Eso le está diciendo Jesús a este aspirante. Y voy a tomar un poquito de Lucas. Ya que Lucas no menciona a 2, sino a 3 aspirantes, Lucas en esta ocasión nos comparte de que Jesús también le dice a este discípulo, le dice: tú ve y anuncia el reino de Dios. En Lucas 9, capítulo 9, versículo 60. ¿No? Entonces, ¿qué podemos ver acá, hermano, hermana? Y entienda bien esto: la responsabilidad principal de un individuo como discípulo de Jesucristo sería predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de la vida eterna a quienes están espiritualmente muertos. Ahora, yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted está enfocado en lo que Jesús quiere realmente que usted haga? Usted dirá: sí, pastor, estoy enfocado. Muy bien. Entonces, ¿usted está predicando el evangelio? ¿Usted está llevando las buenas nuevas de la vida eterna a quienes están espiritualmente muertos? Porque si usted está enfocado, usted no puede tener paz en su corazón si no está predicando el evangelio. Y recuerde que Pablo dijo: y ay de mí si no predicar el evangelio. Si usted realmente está comprometido con Jesús, si usted realmente está enfocado en las cosas del reino de Dios, usted tiene que estar ganando almas. Usted tiene que estar predicando el evangelio. Jesús le dice: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Jesús le dice: sígame ahora. Ahora tienes que seguirme. Hoy tienes que seguirme. De tal manera que cuando tú te vas a tu trabajo, hay personas que espiritualmente están muertos. Hoy hay que hablarles. Hoy. No dentro de 10 años ni dentro de 40 años. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Deja que el mundo siga sus asuntos. Hoy tienes que hablarle de Jesús. Hoy. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? Pero también la responsabilidad del cristiano no es seguir e imitar al mundo, sino ser un testigo para el mundo en el nombre y el poder de Cristo. Su ciudadanía, en este caso, está en el reino vivo y eterno de Dios, no en el reino muerto y decadente de este mundo. ¿Qué espera Dios de ti? Que tú imites a Cristo, pero no que imites las cosas de este mundo, lo cual muchos creyentes caen. Muchos creyentes caen. Y con tristeza lo digo. Muchos hermanos que antes estaban aquí ya no están. Ahora están viviendo vidas de pecado, vidas de desobediencia. Se olvidaron de que había una responsabilidad. Se olvidaron que tenían que aplicar el evangelio.
se olvidaron que tenían que llevar las buenas nuevas, se olvidaron de que hay una responsabilidad, que no debieran imitar al mundo, sino imitar a Cristo, pero están ahorita fríos espiritualmente, alejados del Señor, apartados del Señor, viviendo como vive el mundo, sin responsabilidad ante Dios, sin compromiso con Dios, una vida superficial. Y un día tendrá que dar cuenta al Señor. Así como el escriba, este segundo discípulo que se acercó a Jesús en esta ocasión también desapareció sin otra mención. Primero se acercó el escriba, Jesús le dijo la realidad de las cosas, desapareció. Eso nos hace ver que nunca tuvo compromiso con Cristo. Luego aparece este otro caballero y también desaparece. Una vez que Jesús le dijo la realidad, desaparece. Entonces, al parecer, ninguno de estos hombres quiso analizar más el asunto. Mis hermanos, las exigencias de Jesús son muy altas. Son muy altas. Y sabe que, hermano, hermana, para nosotros esas exigencias altas debe ser un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque un día tú le pediste a Dios que te perdone tus pecados, te dé vida eterna, le pediste que Cristo reine en tu corazón, y luego tú recordarás aquel hermoso momento cuando pasaste de tiniebla a luz, cuando de condenado pasaste a perdonado. Qué momento tan hermoso. Pero la historia no debe seguir ahí. Hay que llevar una vida de compromiso, no una vida superficial con Cristo, sino una vida de compromiso profundo, y en la cual tú tienes que brillar. En el camino te van a desanimar para que tú sigas a Jesús. En el camino se burlarán de ti, tus familiares, tu compañero de trabajo, pero tú estás comprometido con Cristo. Comprometido con Cristo hasta el final. Y estar comprometido con Cristo hasta el final es andar en su voluntad, andar en su camino, estar permanentemente saciándote de su palabra, estar postrado en oración, clamando hasta las lágrimas por este país, porque son millones de peruanos que aún no tienen a Cristo reinando, y clamando también por esos creyentes desobedientes que se han apartado del Señor, para que vuelvan en sí y vuelvan al Señor otra vez. Pero hay personas que ganar, hermanos. Hay personas. Y debemos sentirnos honrados de que el Señor nos dé exigencias demasiado altas. Pero muchas veces el atractivo del discipulado para muchos creyentes ha desaparecido. Hay un comentarista, William MacDonald, él escribió lo siguiente. Dice que estos dos señores, el escriba y el otro discípulo, dejaron a Cristo con el fin de hacerse un lugar cómodo para ellos mismos en el mundo y pasar el resto de sus vidas abrazando a lo subordinado. Interesante lo que dice William MacDonald. Mis hermanos, Cristo no nos ha llamado, Cristo no nos ha salvado para abrazar lo subordinado. Cristo nos ha llamado para abrazar lo hermoso, lo maravilloso, lo magnífico que es seguir a Cristo, hacer la voluntad de Dios, obedecer al Padre. Qué maravilloso y feliz es cuando tú le hablas de Cristo a una persona y ver cómo esta persona es tocada por el Señor, y te gozas cuando ves que esa persona comienza a orar y le pide perdón a Dios y pide que Cristo venga y reine en su corazón. Es uno más rescatado de las tinieblas. Y qué dicha se siente en el corazón cuando uno hace la voluntad de Dios. Pero paralelamente, probablemente en tu hogar se burlan de ti porque amas a Jesús. Probablemente en tu trabajo se burlan de ti porque amas a Jesús. En tu comunidad se burlan de ti porque amas a Jesús. Pero tú sigues adelante. Estás comprometido profundamente con el Señor. Y no eres como estos dos señores. Nada superficial. Sino que tú estás comprometido profundamente con el Señor Jesucristo. Entienda bien esto, hermano. Jesús dejó en claro
que el compromiso con Él es total. El compromiso con Él es sin reservas. O no es compromiso absoluto. ¿Lo entiende? Amén. Dígame si lo entendió. Bien. Entonces, para concluir, aunque usted no lo crea, ¿qué podemos decir ante todo lo aprendido? Que las comodidades y el enfoque, o tu enfoque, no deben ser obstáculos para seguir a Cristo. No deben ser obstáculos para que no estés comprometido con Cristo, si en realidad tú aspiras a ser un auténtico discípulo. Entonces, la pregunta que te hago en esta mañana es: ¿qué es lo que te impide que te comprometas con el Señor? ¿Qué es lo que te impide? ¿Y qué es eso que te desenfoca de que evites que te comprometas con el Señor? ¿Qué está impidiendo que tú te enfoques en los asuntos del reino de Dios? ¿Qué está impidiendo que te enfoques en ganar un alma para Cristo, en servir a Cristo? Acá en la iglesia faltan obreros. Algunos hermanos me sorprenden sus respuestas. No, pastor, se ve, igual que los discípulos que veían, se ve por el tamaño del edificio que acá tienen muchos obreros. El edificio de la iglesia es impactante, sus jardines, todo, los jardines colgantes, ¿no? Y bueno. Y se ve que acá sobra gente. O sea, solamente ven y opinan. Pero los que están comprometidos, como hoy día yo llegué a las 7 de la mañana y ya habían hermanos que estaban limpiando. Cuando uno está comprometido con Cristo, le dice a su descanso, espérate, porque hay necesidad ahorita. Y los hermanos sabían que amaneció lloviendo. Y hermanos, ustedes se han encontrado acá todo bonito, pero ellos en la mañanita estaban ahí expulsando el agua hacia los jardines. El agua se empoza acá. Y ellos tienen que dejarlo así, ¿para qué? Para que cuando usted venga no se resbale. Ya anteriormente ha habido hermanos que se han resbalado, ¿no? Ya han llegado más rápido acá a la banca, ¿no? Porque se han resbalado. Entonces ellos quieren evitar algún tipo de accidente. Pero ¿eso qué implica? Que ellos se han tenido que levantar de repente a las 5 de la mañana, alistarse todo, para salir temprano, porque algunos no viven en la zona, no viven más lejitos, y llegar acá antes de las 7. Entonces yo llego acá a las 7, ya ellos habían avanzado con el 90% de la expulsión del agua. Gracias a Dios por los que están comprometidos con Jesús. Gracias a Dios por los que son sensibles a ese compromiso. En la escuela dominical hay necesidad, hermanos. No sé, ¿quién les metió en la cabeza que en la escuela dominical sobran obreros? Hay necesidad de obreros, hermanos, hermanas. Hay necesidad de obreros. Esperamos en el grupo del Discipulado 3 se levanten ya una nueva generación de maestros de discipulado. Porque a la medida que va creciendo la iglesia hay más demanda, más exigencia. Entonces, el que es sensible al compromiso con el Señor, el que es sensible a las necesidades que tiene la iglesia local, ¿no? Entonces, profundamente va a decir: Señor, aquí estoy para servirte. Pero si es superficial, tú vas a estar ajeno. Solamente vas a ser un simple espectador, como estos señores que nos comparte Mateo. Un escriba y el otro discípulo que sí andaba con Jesús, pero solamente era un espectador. Yo te invito en esta mañana, y más Dios, Dios te pide en esta mañana que te autoexamines, te autoevalúes si realmente estás comprometido con Él. Si estás realmente comprometido con Dios, únete a los obreros que ya están trabajando aquí. Si no estás comprometido con Dios, ¿qué esperas? Porque Cristo le dijo al segundo:
sígueme, sígueme ahora. No cuando acabes tu universidad, no cuando acabes tu maestría, no cuando acabes tu posgrado, no cuando acabes tu doctorado, no cuando acabes de construir tu casa. Pastor, yo voy a seguirle a usted, pero cuando ya esté casado. No, no, no. Síguele ahora. Porque de repente eliges mal y la otra se pone a que sirvas. Puede suceder. Porque a veces hay cristianos desobedientes. Hermano, no. Y te alejas del Señor. Hay momentos en que la carnalidad en el hogar reina y uno de los dos se opone para que uno sirva a Dios. Y lo increíble es que a veces hay creyentes que le dicen a su cónyuge: mejor lleva tu cama para que duermas con el pastor Fernando. Hermanos, ha ocurrido. O sea, creyentes que se oponen, la esposa se opone que el esposo sirva al Señor y el esposo se opone que la esposa sirva al Señor. Y en ambos casos, la esposa le dice al esposo: anda, duerme pues con el pastor, toma tu frazada, toma tu pijama, ¿no? Y viceversa: anda pues, toma tus cosas, anda, duerme con el pastor, ahí vive con él. Incómodos porque la persona quiere comprometerse con Cristo. Creyentes, eso se espera de una persona pues que aún no conoce a Cristo, ¿no? Pero de creyentes es lo más interesante que se opongan. Lo más triste, también ha habido casos de creyentes que se han incomodado cuando sus hijos les han compartido que sienten el llamado de Dios y que desean prepararse en el seminario. ¿Cómo vas a prepararte en el seminario? Tú eres para que seas un médico, tú eres para que seas un ingeniero, un abogado, no un seminarista. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a dar de comer a tus hijos? ¿Qué educación le vas a dar a tus hijos? ¿Qué creyentes? ¿Qué tipo de creyentes son estos? Superficiales. En vez de gozarse, en vez de sentirse honrados, privilegiados que Dios haya tocado el corazón de su hijo o su hija para servirle a tiempo completo al Señor, se fastidian, se incomodan, inclusive se convierten en opositores. Bueno, hijo, si tú postulas a la universidad, cuenta con todo mi apoyo. Y si ingresas, cuenta con todo mi apoyo hasta que te hagas profesional. Pero si vas a ese seminario donde enseña el pastor Fernando, el pastor Martín, olvídate. Tú ve cómo te consigues para pagar la pensión. Creyentes. Eso se espera de un inconverso, pero no de un creyente. Qué pena, ¿verdad? Creyentes superficiales. ¿Cómo está tu compromiso con Cristo? Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú, Señor, nos confrontas con tu palabra. Tú nos confrontas, Señor, puramente. Y Padre, en esta mañana te rogamos que tú nos perdones si es que no estamos comprometidos contigo. Si es que realmente no era como habíamos entendido el seguirte. Pero a través de Mateo tú nos haces ver, Señor, a través de este escriba y a través del otro discípulo, que tus demandas son altas, tus exigencias son altas. No son difíciles de hacerlas, solamente es obedecer, solamente es, Padre, seguirte profundamente de corazón. Padre, en esta mañana pongo este tiempo en tus manos. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo va tu andar con el Señor? ¿Realmente estás comprometido con Él? ¿O reconoces que tú por mucho tiempo no has estado andando como a Dios le agrada? No has estado orando de repente por las almas que no conocen a Cristo. No te has tomado un tiempo de anunciar el evangelio de las buenas nuevas. No has sido sensible
a la necesidad de servir a Cristo dentro de la iglesia local, aquí en Palmas Reales. O probablemente ese tiempo Dios te está llamando para que te prepares en el seminario, para que tú le sirvas a tiempo completo en el futuro. Pero tú has hecho caso omiso a la voz del Señor. Te has desenfocado probablemente de las cosas del reino de Dios. De repente le has dado más prioridad a tu negocio. Dios a nadie le prohíbe que tenga su negocio, su empresa, pero le has dado más prioridad a eso que a los asuntos del reino de Dios. Te has enfocado tanto que te has descuidado de enfocarte en los asuntos de Dios. Te has enfocado tanto en la universidad que te has desenfocado en los asuntos de Dios. Te has enfocado tanto en algo que te has desenfocado en los asuntos de Dios. ¿Deseas pedir ayuda al Señor? Señor, ayúdame a enfocarme en tus asuntos en medio de todo lo que tengo que hacer, pero yo no quiero desenfocarme de tus asuntos, Padre. Yo quiero seguirte profundamente. No quiero desenfocarme de tus planes, no quiero desenfocarme de tu voluntad, Señor. ¿Realmente quieres hacerlo? Porque, hermano, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos que asumir muchas responsabilidades, pero no hay que descuidarse de enfocarse en los asuntos del reino de Dios. ¿Quieres hacerlo? Permíteme orar por ti y apoyarte en oración esta mañana. Si hay alguien, solamente levante y baje su mano. Habrá alguien que pida oración esta mañana. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Amén, vi sus manos. Amén, Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Amén. Amén. ¿Habrá alguien más? Amén. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Probablemente usted nos está visitando por primera vez y Jesús te dice: sígueme ahora. Usted, si no acepta a Cristo en su corazón, usted es un candidato a irse al infierno después de su muerte. Y no creo que usted desee ese final. Por eso que Cristo dio su vida por usted, para que usted, el día que muera, vaya a la presencia del Señor y no al infierno. Pero para eso se requiere que usted reciba a Jesucristo en su vida, que usted se dé cuenta que por causa de sus pecados merece el infierno, la condenación eterna. Pero Cristo pagó un alto precio por usted, y hoy es la oportunidad para que usted lo reciba en su vida y pueda librarse de la condenación eterna ahí en el infierno. Si usted desea aceptar a Cristo en su corazón hoy, yo le invito a que levante y baje su brazo. Levante y baje su brazo y va a entender que desea recibir a Cristo. ¿Habrá alguien esta mañana? El día que muera yo deseo irme a la presencia del Señor y no al infierno. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Habrá alguien? Padre Santo, en esta mañana te he visto muchas manos levantadas, Señor. Muchas manos en las cuales reconocen que se han desenfocado de tus asuntos. Y Padre, tus asuntos han pasado a un segundo plano. Pero Señor, yo te ruego por mis hermanos y mis hermanas que han levantado sus manos, para que tú les ayudes a reordenarse, a reorganizarse, Señor, para que ellos, Señor, vivan vidas enfocadas en tus cosas. Porque enfocarse en ti, Señor, es hacia la eternidad. Enfocarse en las cosas de este mundo es temporal. Y Padre, rogamos por mis hermanos que han levantado sus manos, para que ellos, Señor, comiencen, Padre, a seguirte profundamente, no superficialmente. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos. Amén. No nos jales.